Bueno, hoy vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de qué se tratan las emociones, vamos a entender las emociones como respuestas biológicas, respuestas innatas, ¿sí? Respuestas en automático, como hemos hablado en otras oportunidades, ¿sí? Que son absolutamente universales porque todos los seres humanos en este mundo eh, sienten las mismas emociones y tal vez hasta de las mismas maneras, ¿sí? Vamos a entender las emociones como biológicas y las vamos a diferenciar de las que llaman emociones psicológicas o de los sentimientos y de los estados de ánimo, ¿sí? Vamos a entender que son respuestas adaptativas, ¿sí? Que cuando las emociones son sanas nos llevan a la acción, a la expresión. Eh, la palabra emoción lo dice claramente, energía, moción, movimiento, es energía en acción. Cada emoción que sentimos tiene una manera de expresarse, de accionar, que cuando nosotros no las escuchamos, no las sentimos, las reprimimos, las negamos, lo que hacemos es guardarnos ese movimiento, esa necesidad de expresión, ¿sí? que sentimos y la reprimimos, la guardamos. Yo seguramente les voy a dar un ejemplo que todos conocen. Nos ha pasado a todos que en algún lugar, en algún momento nos han dicho no llores, no te pongas mal, no estés triste, ¿sí? Ese llamado a no estar mal, a no ponerme triste, a no estar angustiada, ¿sí? Es un llamado a no escuchar lo que estoy sintiendo, a no escucharme, a no sentirme, a reprimirme, a negar algo que me está sucediendo y que me está pasando. Ese tipo de comentarios son parte de una cuestión cultural, de una cuestión, hasta les diría de no pensar mal del otro, simplemente es decir, bueno, el otro me quiere que esté bien, pero no está evaluando que si yo no expreso lo que me está sucediendo, eso va a traer un costo para mí y para mi salud. ¿Sí? Entonces, vamos a entender a las emociones como una respuesta, como les decía yo a ustedes, innata, natural y que nos va a conducir a expresar y a pasar a la acción, que es justamente la función de la emoción. ¿Sí? Tenemos 5 emociones básicas, emociones que son biológicas, alegría, ¿sí? Que son la tristeza, el miedo, el asco, y me falta una. ¿Cuál sería? Y la ira. Qué casualidad. Son biológicas. Bien, nuestra humanidad ha pasado por muchísimas experiencias complicadas de hambrunas, catástrofes, tristezas, situaciones de cataclismos, huracanes, inundaciones. Las emociones biológicas nos han servido y nos sirven para cuidarnos, para protegernos, ¿sí? Tienen una función, como yo les decía, de adaptación. Si pudiéramos localizarlas en el cerebro, sería en la amígdala, donde desde las neurociencias hoy se ha descubierto, ¿sí? que se generan y se sienten, ¿sí? En realidad después las sentimos también en el cuerpo, ¿sí? Cada emoción en cada uno de nosotros va a despertar en una parte del cuerpo. Cada una de estas 5 emociones biológicas de base lo que nos va a permitir es, como yo les decía, adaptarnos a un entorno, ¿sí? Por ejemplo, la alegría lo que nos va a permitir es reproducirnos. Es una emoción de ganancia, una emoción de permitir llevar ese estado a otras emociones más complejas, ¿sí? Más difíciles, más duras, ¿sí? Por ejemplo, la ira es una emoción también biológica que nos va a permitir protegernos y salir a la defensa, ¿sí? Cuando uno siente que lo están atacando, ¿sí? Entonces, muchas veces también programados desde lo cultural, nos peleamos con el jefe, pongamos un ejemplo, ¿no? Y no podemos descargar esa ira con el jefe, no le podemos responder al jefe. Entonces descargamos esa ira, ese enojo en casa cuando llegamos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. También está muy de moda y se usa mucho ir a la cancha y descargar y descargar y descargar. Bueno, de eso se trata un poco la ira, ¿sí? El asco, por ejemplo, es una emoción que también nos permite protegernos, ¿sí? Y alejarnos de los alimentos tóxicos. En la antigüedad, ¿sí? Mediante el asco se permitían dejar de consumir alimentos que podían estar en mal estado o ser tóxicos, ¿sí? En la actualidad podríamos pensar el asco como una manera, ¿sí? de nuestra defensa de dejar de sostener emociones
alimenticias tóxicas, ¿sí? Y situaciones tóxicas. También el miedo es otra emoción de protección, ¿sí? Que nos va a servir para defendernos, ¿sí? Para protegernos, para cuidarnos de algo que podría ser peligroso, ¿sí? O sea que nos va a permitir de alguna manera estar al resguardo de lo que vaya a suceder. ¿De qué otra les hablé? De la tristeza, ¿sí? La tristeza, en realidad, si uno pudiera ver que a uno le permite, es el hecho de aislarme, de sentirme solo, ¿sí? Y quedarme a sentir lo que tengo que sentir. Generalmente esto pasa mucho en los duelos, ¿sí? Poder sentir el dolor de la pérdida, poder llorar, ¿sí? De esto se trata, y esta emoción de tristeza lo que me permite es volver a mí, replegarme, ¿sí? Aislarme, quedarme sola, ¿sí? Y sentir todo lo que tenga que sentir con respecto al dolor, por ejemplo, de esa pérdida. Bien, ¿qué más les voy a contar? Bien, como yo les decía, no, las emociones no son ni buenas ni malas, ¿sí? Hay que aprender a gestionarlas, hay que aprender a sobrellevarlas, ¿sí? Lo importante es, de alguna manera, potenciar las emociones positivas y hacer que prevalezcan y hacer que estén por delante de las negativas, ¿sí? Pero de ninguna manera me refiero a que no, a ver, las positivas en el sentido de lo que nos hace sentir mejor, ¿sí? Pero no, no están ni bien ni mal, ¿sí? Como todo lo que nosotros vemos en este espacio de psicología holística, ¿sí? Pero sí nos pueden hacer sentir mejor o nos pueden hacer sentir peor, ¿sí? Bien, lo importante, como yo les decía, vuelvo de vuelta, es aprender a gestionarlas, ¿sí? Y poder potenciar las que nos hacen sentir mejor. En este sentido, entendamos también que estamos en un tiempo de adaptación, ¿sí? La humanidad ha venido haciendo un desarrollo después de muchísimos años de pasar cosas muy complejas, entonces entendemos las emociones como cuestiones, como procesos fisiológicos absolutamente sanos, absolutamente naturales, y la capacidad de poder, desde la conciencia, hoy en día, gestionar estas emociones es lo que nos va a posibilitar corrernos de la enfermedad, es lo que nos va a gestionar tener una calidad de vida linda, sana, y poder tener una vida como uno realmente ha decidido que quiere vivir. Bueno, les dejo un beso, un abrazo y seguimos hablando. Ninguna emoción es un error. Despertar no es eliminar o trascender las emociones humanas, porque ¿cómo podría el océano trascender una sola ola? ¿Y cómo podría el sol trascender uno de sus amados rayos? Despertar es ver que cada emoción, desde la alegría hasta la decepción, desde la dicha hasta el aburrimiento, desde la agonía hasta el éxtasis, es solo un movimiento de la energía vital. Realmente un movimiento de ti mismo, una ola en tu inmensidad. Ninguna emoción es una amenaza, un enemigo o un castigo. Cada emoción te invita a recordar tu inmensidad, a descansar en tu naturaleza oceánica. Estás en un camino sin camino de inclusión radical, amigo, y no hay errores aquí. Les dejo ese regalo de Jeff Foster que me parece maravilloso.